Licenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Agustín Albán, secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, remarcó que no existe un recorte en el presupuesto de las universidades, sino que la decisión corresponde a la disminución de los ingresos en la recaudación del IVA e impuesto a la renta. No hay recorte a las universidades, los recursos no existen, dijo. Asimismo, el funcionario negó lo afirmado por el secretario de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, quien el pasado martes 5 de mayo manifestó que el dinero reducido a las universidades es para atender a los sectores vulnerables, y en ese contexto, incluso sugirió que los rectores que ganen $7,000 deberán analizar ese rubro. No se quitan recursos, simplemente se aplica la fórmula. No es que se quitaron y se pusieron en otra partida. Son recursos que no existen, insistió Albán. Además, se refirió a las universidades cofinanciadas y remarcó que las mismas cobran pensiones. No necesariamente atienden a los más pobres, pero claro, tienen sus ingresos y quieren mantenerlos, afirmó. Ricardo Hidalgo, rector de la Universidad UTE, se encuentra con nosotros para hablar del tema. Bienvenido. Son las 7:39. Bienvenido justamente a Ricardo Hidalgo, rector de la UTE. Usted acaba de escuchar la introducción a la entrevista y yo le añado algo más. El secretario de CENESID pues dice que la plata no hay. En efecto, que se trata de que no se pudo cobrar el IVA, el ICE y una serie de aspectos de dónde provenían los financiamientos, pero también dice esto, hay que bajar los sueldos de los rectores. Yo sé que usted es rector de una universidad privada, pero habla para justificar entonces este importante y sustancioso recorte presupuestario. ¿Qué opina? ¿Cuál es su lectura, señor rector? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, buenos días y un saludo cordial a quienes nos escuchan. Bueno, sí, esas son las afirmaciones del señor secretario, que yo las respeto obviamente, pero no las comparto. 2019 ya las universidades rentas de datos una disminución de $7 millones el mes de octubre. Y este año hemos tenido un recorte adicional hace 3 o 4 días de alrededor de $4,5 millones. A todo esto hay que comentar que las universidades que recibimos rentas del Estado no hemos recibido las asignaciones estatales desde el mes de octubre del año 2019, es decir, desde hace ya 7 meses. Unas desde octubre, otras noviembre y otras diciembre. Pero ninguna de las universidades hemos recibido las asignaciones del año 2020. El presupuesto para las universidades se elabora con el presupuesto del año anterior. Hay un trabajo muy interesante que está realizado por 2 rectores, el doctor Juan Ponce, director de la Flaxo, y el doctor Marcelo Ceballos de la Universidad Técnica del Norte. Ellos demuestran con cifras como tanto el dinero que ha ingresado al presupuesto del Estado por el IVA como por los impuestos desde el año 2015 siempre ha subido. En cambio, las asignaciones estatales a las universidades públicas y privadas siempre ha bajado. Ahora bien, lo que ocurre con la educación es dramático. Las universidades públicas ya sufrieron una reducción de $140 millones el año pasado. Este año, hace poquito, $98 millones. Entonces, si sabemos que el 75 y el 80% del presupuesto de las universidades es para pagar sueldos, ¿a qué nos vamos a ver abocadas las distintas universidades? Hablando de las universidades cofinanciadas y específicamente de la UTE, quiero comentarle que la UTE es una universidad sin fines de lucro. El 40% de los estudiantes de la UTE reciben algún tipo de beca. El año anterior, la universidad concedió becas por $9 millones. Tenemos estudiantes de los estratos sociales más bajos. Fíjese que para iniciar este ciclo de clases a través de el sistema online, hemos tenido que comprar 900 tablets con un plan de datos
para los estudiantes de escasos recursos, porque no tienen una computadora en casa ni tampoco tienen internet. Esa es la realidad del país. Y eso es lo que se le debe confrontar al señor secretario de la CENESID. Con respecto a los sueldos, de los rectores, bueno, ¿qué le puedo decir yo? Están intentando de alguna manera desviar la atención a una discusión que es estéril. Mi sueldo es público. Yo tengo un sueldo, una asignación mensual de $6,000. Tengo 61 años. Me he dedicado a estudiar y a trabajar toda mi vida. Soy un investigador dedicado a la educación superior desde hace... Si eso es mucho o eso es poco, y eso lo dice el señor Roldán, bueno, pues fíjese que nosotros voluntariamente, las autoridades de la UTE, hemos donado el 20% de nuestro sueldo el día de ayer. Así que esa es la respuesta que le damos al señor Roldán. Rector Hidalgo, buenos días. Le saluda Licenia Espinel. Esta falta de pagos de esta asignación, si se puede llamar así, que les daba el Estado y que les están adeudando desde hace meses atrás, más este nuevo recorte, ¿qué les significa a la UTE? ¿Qué va a tener que dejar de hacer en vista de que estos recursos no llegan? Por ejemplo, ayer también conversábamos con el rector de la Universidad Católica del Ecuador y él decía que lamentablemente la consecuencia inmediata de esta falta de recursos, de esta falta de entrega, de cumplimiento por parte del gobierno, iba a significar que no vayan a poder dar becas nuevas a los estudiantes, es decir, van a asumir las que ya estaban otorgadas, pero a los nuevos estudiantes no va a haber becas. En el caso de la UTE, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Hacia dónde se va a aplicar de una u otra forma este recorte? ¿A las becas? ¿A despedir docentes? ¿A suprimir carreras, cursos? ¿A dónde? ¿Cómo va a ser la afectación? Bueno, hemos hecho un plan de contingencia. La Universidad UTE es una comunidad. Es una comunidad que es la dueña de la universidad. Entonces, no podemos perjudicar a los estudiantes que ya han recibido las becas. Pero ese rubro que nos ha sido suspendido se va a mantener en números rojos durante los próximos 4 o 5 años hasta que se gradúen los chicos. No les podemos decir a los chicos, ya el Estado no los paga, váyanse. La UTE es una universidad solidaria y tenemos una responsabilidad social. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Una reducción drástica del presupuesto de investigación, lo cual, usted imagínense lo que significa. La UTE tiene 5 centros de investigación y 18 grupos de investigación. El último año ha sido la universidad que más ha crecido en publicaciones científicas en revistas indexadas en Scopus a nivel internacional, de alto impacto. Con esto nos hemos convertido entre las 10 mejores universidades ranqueadas en el país, en Latinoamérica. ¿Qué debemos hacer? Suspender los gastos, la inversión en investigación, suspender los programas de vinculación con la colectividad, suspender el rubro de capacitación de los docentes y de intercambio de docentes internacionales. Las universidades ahora funcionamos en redes. Por lo tanto, ya no vamos a tener profesores visitantes en el intersemestre, ni vamos a poder enviar a los profesores que hemos comprometido a que vayan a mejorar sus habilidades y sus capacidades en distintas universidades del mundo. Vamos a tener que optimizar las horas clase, obviamente. Vamos a hacer lo imposible para mantener a todos nuestros docentes, pero ya mediante una resolución rectoral hemos adoptado la decisión de disminuir la carga horaria, la jornada laboral de docentes, empleados y trabajadores en un 20%, lo cual significa también una reducción de las remuneraciones en el mismo porcentaje. Bueno, y este tipo de decisiones evidentemente van a ser, les va a tocar asumir al resto de universidades, pero quiero pedirle, señor rector, un análisis más bien conceptual de lo que está pasando, porque aquí, según varios juristas, se está violando de manera flagrante la Constitución Política del Estado, porque hay un artículo de la Constitución que no permite, que prohíbe, así se esté en estado de emergencia, reducir los presupuestos de salud y de educación. El argumento del secretario de CENESID es que no hay recortes, es decir, que no se está reduciendo, porque lo que pasa es que no pagaron los impuestos
no se recaudó los impuestos de manera adecuada, IVA y otros, y por lo tanto la medida no es inconstitucional. No sé si usted es jurista o no, pero te facilito entender que es un argumento para justificar el recorte. No sé qué piense usted. Yo no soy abogado, soy cardiólogo. Ajá, pero es fácil darse cuenta, señor rector. Por lo tanto, no le puedo rebatir, pero no solo que es inconstitucional, sino que atenta contra la población. La universidad privada recibe 4 de cada 10 estudiantes. Las universidades cofinanciadas tenemos 150.000 estudiantes. De los 150.000 estudiantes, más de 55.000 estudiantes son becados. ¿Qué va a pasar con esos chicos? La única manera de disminuir la brecha social, la desigualdad y la inequidad es la educación. ¿Por qué no dicen lo mismo, por ejemplo, de los gastos que implican para el país los embajadores de cuota política? Exacto. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Los parientes y los amigos que regresen al Ecuador. Cerremos embajadas en época de crisis. ¿Qué ha pasado con los gastos de las Fuerzas Armadas? El año pasado más de 100 millones de dólares en gastos para las Fuerzas Armadas y se reduce 140 millones de dólares a las universidades públicas. Entonces, ¿cuál es la política del Estado? ¿De qué política social estamos hablando? Fíjese la crisis que estamos atravesando a nivel de la salud. ¿A qué se debe? A un recorte constante de los gastos dirigidos al sector salud, que es el sector primordial de la población. No tenemos infraestructura sanitaria. La crisis nos pilló en la peor época. Por ahorrar, se mandaron a la casa epidemiólogos y salubristas. La brecha de salubristas en el Ministerio de Salud Pública es de 3.000 y faltan 400 epidemiólogos en el Ministerio de Salud. Ahí están los resultados, pues. Cambian 5 veces los informes sobre el número de contagiados. 5 veces han cambiado. Decidieron de una manera antitécnica tomar en cuenta solo desde el inicio de los síntomas, aplanando la curva. Solo consideran contagiados a los que han podido hacer pruebas, cuando la Organización Mundial de la Salud dice claramente que cualquier sospecha clínica o epidemiológica, es decir, una persona que tiene fiebre, que tiene tos, que tiene decaimiento general, que tiene dificultad respiratoria, mientras no se demuestre lo contrario y tiene COVID, pues no va a tener amebas. Así de sencillo. Entonces, ahí están los problemas. Los problemas son una falta de política pública centrada en lo fundamental que debe ser en el país, que es la educación y la salud de la población. Rector Hidalgo, ¿qué le parece a usted, tomando en cuenta el comentario que acaba de hacer como médico, le pregunto, este aparecimiento del presidente de la República ayer en el que solicita a los alcaldes una forma de presión que ya levanten las actividades productivas, que ya abran las actividades productivas, que el país está cayendo, que necesita la gente volver a trabajar en este momento? Cuando usted dice, con esos antecedentes, que no hay cifras claras, que primero dicen que son 30.000 o 31.000 y un día después resulta que no son 31.000 sino 29.000, con un manejo poco claro de la situación. ¿Usted cree conveniente que se abran ya la producción como pide el presidente? Existen presiones de las cámaras y de los empresarios para volver a la nueva normalidad, como han dicho. Y por ahí alguien dice que hay que iniciar un distanciamiento productivo. Pero aquí hay un pequeño problema. Usted enviaría a los ciudadanos a ciegas. Eso es lo que está pasando. Las personas asintomáticas portadoras de la enfermedad porque no se ha hecho un seguimiento. No hay un cerco epidemiológico. No se ha hecho un aislamiento selectivo de los contactos de los pacientes asintomáticos. En la ciudad de Quito, fíjese, ayer ya son como 9 personas que han fallecido en la calle. Y hay 5 más que han fallecido en los domicilios, de acuerdo con las declaraciones del señor alcalde. ¿Qué significa todo esto? Que el gobierno ha pasado la pelotita a los GATS. Son 221 municipios. Hay algo que es indelegable y esto es responsabilidad del gobierno.
Entonces ahora, ¿pero de qué estamos hablando? Lo elemental es la vida humana. ¿Qué es lo que puede ocurrirnos? Es cierto que hay que volver a la producción, y mientras más pronto mejor, pero por lo menos sigamos las indicaciones de los órganos rectores de la salud pública en el mundo, pues. Para abrir el grifo o para abrir la puerta, lo que tenemos que hacer es primero tener controlado la epidemia. No está controlada, no sabemos. En Pichincha ya tenemos un incremento de los contagiados. Están colapsados los hospitales y las unidades de cuidados intensivos. En Manabí, en la provincia del Oro, en Cañar, en Azuay. Entonces, no hay las condiciones para iniciar el distanciamiento social. En segundo lugar, no se han hecho las pruebas ni se están haciendo las pruebas necesarias para seguir diagnosticando los casos nuevos. Y en tercer lugar, no se está dando el equipamiento necesario al personal de la salud. Todos los días hay reclamos sobre ese tema y tampoco se ha incrementado la infraestructura sanitaria. Entonces, dígame usted si es que se les tacha de irresponsables a los alcaldes o se le tacha de irresponsable a quien no debió haber delegado nunca la responsabilidad de manejar la crisis. Es un lavado de manos, sin lugar a dudas, señor rector, y con eso comparto, y en ese criterio comparto con usted. En Guayaquil se afirmó, y la alcaldesa de Guayaquil afirmó, señor rector, que el 30% de la población guayaquileña se ha contagiado, y que por eso mantienen el semáforo en rojo. 30% de 3 millones, facilito, para darnos cuenta qué cantidad de contagiados hay en Guayaquil. Nunca se transparentó las cifras. Nunca se ha dicho la verdad de cuántos fallecidos hay, solo en Guayaquil, y peor aún, en las otras provincias donde no se ha levantado ninguna estadística real respecto del desarrollo de la pandemia. Consecuentemente es irresponsable, como usted señala. Este concepto de distanciamiento productivo o aislamiento productivo es el peligroso. Por eso quiero pedirle una referencia mucho más puntual sobre el tema. Porque claro, a la población le está siendo necesario salir a trabajar, salir a producir, porque ya no puede cómo sobrevivir. Pero no se puede mandar un concepto a nivel de los medios de comunicación, distanciamiento productivo de manera irresponsable. Es una estrategia esta, doctor, la que se está implementando para un poco concienciar de manera equivocada a la ciudadanía de la necesidad de salir y obviamente provocar lo que ya se está provocando. En realidad, no soy capaz de interpretar lo que está ocurriendo con el manejo de la crisis. Esta falta de transparencia en el manejo de las cifras lo que crea es desconfianza y falta de la credibilidad. En estos momentos lo que se requiere es de un liderazgo positivo, un liderazgo asesorado por los expertos, no por los influencers, ni por las presiones de las cámaras. La vida humana es lo más importante. Entonces, si hablamos de salir del aislamiento al distanciamiento, debemos tener los elementos suficientes para garantizar que la población sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué significa esto? Educación, pues. En lugar de decir que hay desacato, desobediencia, que somos unos indisciplinados, cierto es que la indisciplina social en los países latinoamericanos, en los países latinos, está en nuestro propio ADN. La cultura nuestra no es la cultura de los países nórdicos. Entonces aquí los empresarios quieren copiar el modelo sueco, pero no nos parecemos a los suecos en nada, ni en el clima, ni en la cultura, ni en la educación. Suecia es el país que más habitaciones, más viviendas unipersonales tiene. ¿Qué pasa con nuestros barrios en la periferia, por ejemplo, de las grandes ciudades? 4 o 5 personas, padres, hermanos, tíos, cuñados, niños, abuelos, todos conviviendo en un mismo sitio, en un espacio ridículo. Esa es una de las causas por las cuales hemos tenido un incremento en la mortalidad, lo que se denominan los determinantes sociales de la salud, que son el analfabetismo, el hambre, la miseria, la marginalidad,
la falta de agua potable, la falta de alcantarillado, la falta de oportunidades para el trabajo. ¿Y eso cómo se evidencia? Pues se evidencia por el incremento de la mortalidad en los barrios periféricos de la ciudad de Guayaquil, que han sido los más azotados. Si esto no es una coincidencia, lo que el COVID ha hecho es poner en evidencia las inequidades y la desigualdad social que se vive en este país. Y claro, nos venden el modelo de Guayaquil como el modelo exitoso. Ahí está el modelo exitoso. Probablemente la alcaldesa tiene razón. Para que las cifras cuadren, estamos hablando de los datos del Financial Times y del New York Times, que hablan de 14,000 muertos. Para que esas cifras cuadren, debe haber existido al menos 1 millón de contagios. Pero si abren el grifo en este momento, la epidemia que estuvo, la pandemia y el brote severo que estuvo en los barrios del sur, se va a ir a los barrios del norte. Ese es el tema, porque no hay fronteras para el virus. Rector Hidalgo, volviendo al tema de las universidades, el señor Agustín Albán ha señalado que él va a mantener diálogos con los rectores de las universidades para analizar la manera de cómo colocar una partida, por ejemplo, para construcción de un edificio, para investigación y no tener que ir a asignar esa partida al pago de docentes y evitar que se eche a la calle a los profesores. En el caso de la UTE, ¿ha habido ya ese acercamiento con la CENESID? ¿Usted ha logrado dialogar con él? ¿Tiene previsto hacerlo? Bueno, 2 temas antes de contestar a su pregunta. El día de ayer, usted debe saber que la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional decidió suspender la medida del Ministerio de Economía y Finanzas con respecto a la reducción del presupuesto para la educación superior. Y por otra parte, debo comentarle que el día miércoles nosotros iniciamos una acción por incumplimiento en la Corte Constitucional, las 8 universidades cofinanciadas. Ayer se designó ya, se sorteó y se designó juez. La doctora Núquez ha sido designada y ya se dio curso a la solicitud que hicimos las universidades. Con respecto a la pregunta suya, sí, yo debo decir, mantenemos un diálogo continuo, periódico con el señor secretario de la CENESID. Él realmente está conversando con todos los rectores, eso me consta porque además tenemos un chat con la CENESID y en el tema ya personal mantengo una excelente relación con el señor secretario y estamos discutiendo esta serie de situaciones. También hay que ponerse en su camisa, él está defendiendo al gobierno, hay una política general de gobierno y él tiene obviamente que seguir con las líneas que le mandan desde las esferas superiores. Finalmente, señor rector, se hace una interpretación, por decirlo menos capciosa, del Ministerio de Finanzas, ¿no? Es que las universidades invierten, dice, un promedio de $5,900 por año por estudiante. La Universidad Amazónica, 37,000 por año. Otras 1,949 estudiantes por año. Pero bueno, de eso se trata. Es una inversión. Aquí lo que se está queriendo dar a entender es que se está gastando. La educación es una inversión. Entonces no se puede hacer ese tipo de interpretaciones. Señor rector, le pido un comentario sobre esto. Tenemos estudiantes que por primera vez en la historia de su familia han accedido a la universidad. Eso habla bien de un sistema que con todas las falencias del caso ha venido siendo implementado en los últimos años. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Al reducir la inversión en salud, en educación y en salud, estamos afectando el futuro de la juventud ecuatoriana en este caso y estamos afectando la supervivencia de la población cuando hablamos de salud. Esta no es la vía para el Ecuador. Paradójicamente, todos los países del mundo están invirtiendo en salud y en investigación científica de las universidades. De ahí viene. ¿Cómo podemos no tener una idea de una proyección futura de lo que significa la investigación y la innovación, la disminución de la dependencia tecnológica de nuestros países? Nuestros países tienen que gastar más en investigación. Y entonces la paradoja se da que mientras el resto de países ahora están invirtiendo, por ejemplo, ¿de dónde han salido la gran mayoría de los médicos
tecnológicos que en este momento están en la primera línea de combate para de las universidades y de las universidades públicas. Yo soy rector de una universidad cofinanciada, pero tenemos que reforzar la educación pública. La UTE recibe estudiantes de todos los estratos sociales. No es que nosotros cobramos pensiones, cobramos pensiones y no tenemos otra manera de sobrevivir. Pero la UTE es una universidad solidaria, es de las que menos aranceles cobran. No hemos subido los aranceles, hemos dado facilidades de pago, ayudas económicas. Tenemos 3 tipos de becarios por fuera del sistema de becas del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión. Nosotros admitimos a estudiantes que no pueden ingresar a la universidad pública. No hay futuro en nuestro país si no hay educación. Muchísimas gracias, señor rector, por haber atendido esta entrevista que resultó realmente muy, pero muy importante. Ricardo Hidalgo, rector de la Universidad Tecnológica y Comercial del Ecuador, estuvo con nosotros. Lamentamos por ahí a nuestros oyentes algunas fallitas, no es culpa nuestra, es problema del internet. Señor rector, gracias, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Punto Noticias, audaz, versátil, frontal.